te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, amor, aquí tomándonos delicioso té. Amén. Qué bendición poder estar nuevamente aquí para llevar este otro programa, este otro momento especial de nuestra vida, aquí de nuestra historia. Así que hoy vamos a iniciar aquí, vamos a orar antes para continuar, más que iniciar, continuar esa tarea que tenemos de nuestra vida, poder contarles de nuestra vida, todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha permitido y lo que, seguirá haciendo en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este momento, gracias por este tiempo, lo ponemos delante de ti. Permite, Dios, que este tiempo sea de bendición y seamos guiados por el Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, amor, la última vez quedamos aquí hablando acerca de nuestra adolescencia. Y creo que quedó mucha tela por cortar. Tenemos mucha, pero ahora cuéntanos de aquí en adelante, ¿cómo fue esa adolescencia tuya allí? Bueno, pues continuando el tema precisamente de la adolescencia, como fue en el último video, leíamos en Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate, capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y ahí sigue el proverbio, el Salomón, escribiéndonos, guiado por el Espíritu Santo, sobre la necesidad de tomar buenas decisiones, aún desde nuestra juventud, desde nuestra adolescencia, porque realmente la adolescencia nos despierta la conciencia del bien y del mal, y por eso dice que allí está el dos caminos, ¿no? El bien y el mal, y que el Señor obviamente en su palabra nos dice, escojan el bien, escojan el camino de Dios para que nos vaya bien. Pero desafortunadamente todos no nacimos ni crecimos en un hogar cristiano, ¿cierto? Bueno, en el caso mío, amor, te quiero seguir contando algo bien importante que hice en mi adolescencia, y a todos los que nos escuchan, aprovechemos bien este tiempo para contarles que, bueno, en mi caso, como les venía hablando y contando, pues yo en mi adolescencia precisamente que me convertí, como lo contaba en el video anterior, después de convertirme y de tener la experiencia que les comentaba, yo empecé a tener una relación personal con el Señor, a mi manera, ¿no? A mi manera, porque pues no tenía mucha madurez obviamente espiritual, pero sí empecé a entender que Dios era real y empecé a hablar mucho con Dios. Y ¿sabes cómo hablaba? Le escribía muchísimo. Le escribía, tenía como un diario, como un cuadernito, y yo le escribía, mis escritos eran oraciones a Dios. Y dentro de esos escritos que le hacía, y entre esas oraciones en mi intimidad, en mi soledad, cuando estaba a solas, yo empezaba a analizar mi vida y a analizar mi contorno familiar, y yo tomaba una decisión, y yo le decía al Señor en mis palabras de adolescente, le decía: Señor, yo quiero ser diferente a la vida que tenemos en esta casa, en mi hogar, como era disfuncional, y lo hemos contado. Yo quiero cambiar la historia de mi vida. Entonces empecé a mirar a mi familia, cómo venía, y empecé a darme cuenta que todos caían como en el mismo círculo vicioso. Ya yo estaba en 10º cuando mi hermana mayor pues decidió hacer su vida también. Ella tomó decisiones no basadas en el cristianismo, en la palabra, porque pues ella no quiso asistir mucho a la iglesia, ¿verdad? Entonces ella tomó su decisión, se fue a vivir con el novio, quedó embarazada, se fueron a vivir, se apartaron de la casa, como que ella también quiso hacer una historia nueva, pero yo me di cuenta que no era fácil, que no era fácil para ella, y analizando todo eso, yo empecé a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser diferente, yo no quiero pues caer en el mismo círculo como mi hermana. Y pues bueno, mi hermana menor y yo seguíamos estudiando en el colegio. Yo estaba en 10º, como te decía, ya nació mi sobrina, ella pues trabajando, sacando adelante a su hijita con su compañero, con el papá, pero empezaron a tener problemas. Quien cuidaba a la niña era mi
mamá, mi abuela y yo, que éramos los que más manteníamos en la casa. Entonces yo decía, no, esto tampoco es, o sea, no es esa la forma. Y créeme que todo eso me llevó a hacer un pacto con el Señor. Un pacto, digo yo, porque no entendía en ese momento que era un pacto, pero yo le dije, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero guardarme, una de las cosas que dije, yo quiero guardarme, yo no quiero tener novio, yo no quiero buscar personas que llenen mis vacíos, que de pronto me vengan a endulzar el oído y ya yo salga corriendo. Entonces, eso fue una de las decisiones que yo creo que tomé en mi adolescencia, que fue muy sabio en medio de mi inocencia y de mi falta de conocimiento, pero empecé a darme cuenta de eso. Entonces vi también las familias a mi alrededor de la iglesia, de mis pastores, de la gente con quien me relacionaba. Veía hogares disfuncionales también, pero veía hogares bonitos. Entonces yo decía, no, aquí hay algo. Y los hogares que yo veía bonitos eran los que todos estaban buscando a Dios. Entonces eso me impactó. Y me impactó de tal manera que dije, yo quiero seguir entonces en la vida cristiana como debe ser. Y empecé a servir al Señor como maestra de escuela bíblica. A los 15 años, 16 años, empecé a esforzarme. No era fácil porque los recursos económicos, quiero contarte que, pues, aunque yo estaba ya en la iglesia, en el Centro Misionero de Bethesda, la distancia de donde yo vivía a donde era la iglesia era bastante grande, lejos, sí. Era lejos, entonces tenía que coger un bus. No se podía a pie. Ajá, no se podía a pie y duraba casi el recorrido 1 hora. Entonces, yo estudiaba en las horas de la tarde, mi bachillerato. Entonces, yo estaba en 10º. Cuando estoy contando esto en mi adolescencia, ya pasé a 11, entonces yo ya empecé a servir, en el 10º empecé a servir como maestra. No era fácil porque tenía que guardar de mis 11 para poder tomar el bus y ir a la iglesia, hacer un esfuerzo, pero yo veía la mano de Dios aquí. Veía la mano de Dios. Bueno, ya incluso pues empecé pues a recibir un poquito de, como diríamos hoy en día, bullying, porque no era igual que las demás. En el colegio también pues marqué la diferencia, que creo que lo conté, marqué la diferencia con mis compañeros, con mis amigos, buscando amigos que no fueran como a jalarme a hacer cosas que obviamente les agradaran al Señor. Entonces me preocupé por estudiar, por sacar buenas notas, como les decía, y a buscar de Dios y a servir, y olvidarme de relaciones, como de pronto en esa época ya mis amigas, mis amigos, o no mis amigas, pero sí las compañeros y compañeras ya hablaban de novios, ya hablaban de besos, ya hablaban de salir, de Coca-Cola bailables, de fiestas, de tomar, de, bueno, no tanto como hoy en día se ve, pero sí ya se hablaba de todo eso. Y pues obviamente también se sabía de fornicación. En 10º y 11 tuve compañeras que estudiaron conmigo y estaban embarazadas. Entonces, por supuesto, todo eso me confrontaba, y el hecho de que estuviera yendo a la iglesia y pues la palabra, una de las palabras que me confrontó fue el yugo desigual. No os unáis y yugo desigual. Entonces, esa enseñanza quedó grabada en mi corazón. Yo dije, no, yo tengo que buscar un cristiano, unirme con más cristianos y que mis amigos sean cristianos, y eso me ayudó mucho, de verdad. Fue algo que marcó mi adolescencia, el tener amistades cristianas, y las amistades que no eran cristianas eran amistades sanas, que no eran personas que quisieran estar llenas de cosas del mundo ni nada de eso. Eso me ayudó muchísimo para seguir una adolescencia como sana, para tomar las mejores decisiones que obviamente repercutieron para este futuro. Claro. Eso. Cuéntame tú, que no conocías al Señor. Bueno, pues la verdad es que, mira, escuchándote, no, pues una bendición todo eso que tú viviste, que tú pudiste pasar. Y bueno, no sé cómo lo vivirías allá. Pues, bueno, sé que tuviste esa experiencia con el Señor allí, qué bueno. Allí, de esta parte, pues contraria, ¿no? Claro, contraria porque yo vengo como les he dicho, vengo de no tener una autoridad, ya. Estabas viviendo solo. Ya, claro, ya estoy viviendo prácticamente con mi hermano, con mi hermana y mi hermano, y trabajando. Ya pues no tengo autoridad, no tengo una autoridad que es un papá, no tengo una autoridad que es una mamá. Tengo 2 hermanos que... Pero permíteme añadir algo, ¿no? Tú no tenías autoridad, y aunque yo la tenía, entre comillas, a mi mamá se la pasaba trabajando. Entonces era muy poco la autoridad que tenía en cierta manera sobre nosotros, y mi abuela también. Entonces, aunque no tenía autoridad, tenía el temor de Dios en mi caso. Y en el caso mío, pues como no la tenía, entonces
pues tenía derecho a hacer lo que quisiera. Pues de ahí en adelante que sí, tuve muchas oportunidades de muchas cosas, o sea, lo que es el mundo, la vagancia, pero mira que hay algo, lo que tú dices, bueno, no lo podríamos llamar desde el punto de vista en el que yo estaba, de ese temor de Dios, no sé si le puedo decir eso, más bien como ese conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque de todas maneras quedaron las enseñanzas de mi papá, de mi mamá cuando yo era pequeño, y una de las cosas que me enseñaron o me decían era hay que trabajar para conseguir las cosas, todo. Recuerdo que una frase que mi mamá tenía era: la plata está hecha, solo hay que trabajarla. Pero uno ya conociendo el mundo, pues conocí mucha gente que hacían cosas malas por parte de la droga, por parte de los robos, todo, pues, delincuencia. Harta delincuencia uno conoce, pero mira que había ese temor de no involucrarme mucho, sí, siempre con ese temor de no, yo no puedo ir a la cárcel, yo no Mira puedo. que eso es importante, ¿sabes qué? Entender que no vivías bajo el temor, como de pronto tú dices, el temor con conocimiento, como en el caso mío, pero vivías bajo la conciencia del bien y del mal. Del bien y del mal, sí. Entonces, así como dice la palabra aquí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero tú ibas en busca del dinero. Del dinero, exacto. Yo en busca del dinero. Yo recuerdo una anécdota que tenía un amigo en el barrio. Él se compró unas zapatillas de Adora. Nunca se me olvidará, yo nunca me he olvidado. Yo tendría que 16 años. Y yo le dije zapatillas tan bonitas. Y yo le pregunté cuánto valían, recuerdo que me costaron como 70, 80 mil pesos en ese entonces, o sea, harta plata. Y yo me las voy a comprar. Y así fue. Yo trabajé, porque los trabajé, y me gané 100 mil pesos esa noche. Y yo al otro día fui y me las compré, como después de 1 o 2 meses que yo se las di al muchacho, al amigo. Mira que esto es una enseñanza, Sí. Tú me la has compartido, la conozco porque me la has compartido, sí. Me las has compartido a veces como testimonio de que lo que se hace mal, termina mal. Sí, y no dura. Es decir, lo que uno siembra, eso cosecha, sí, o sea, las cosas antes que no te las robaron, sí. Pero mira lo que tú dices. No, y mira que tuve la oportunidad, porque tenía amigas, de que me dijeron, vamos a tal parte, nos robamos las zapatillas de alguien, de otro muchacho. Y yo le dije, no, yo las quiero nuevas. Compradas de dinero, así no hubiese sido el dinero como muy correcto. Sí. Este testimonio tuyo, amor, donde después ahí no nos conocíamos, pero después de casados, y bueno, antes de casarnos, no supe mucho de esa vida pasada y no me interesaba porque no conocimos tu vida ya con Cristo. Sin embargo, dejan muchas marcas y muchas enseñanzas, ¿no? Sí. Y tú lo has compartido mucho a la iglesia, ¿no? Sí, le he compartido algunas cosas porque, como dice la palabra, pues las cosas viejas ya pasaron. Ya pasaron. No, hay que contar las cosas nuevas que el Señor hizo. Pero sí, o sea, por lo menos con el vicio, conocí el vicio. Yo, si fumé un cigarrillo, uno, fue mucho por el frío, pero nunca yo vi que eso no era. La droga la probé, pero nunca, o sea, no le hallé. Y hoy digo, fue Dios. Más que yo no le hallara, yo creo que fue Dios quien me estuvo, o sea, como dice la palabra, Dios me había separado desde que eso nací. Por un lado. Y por otro lado, Dios le ha dado a todos la misma oportunidad. Sí, sí. Y esto es importante contarnos, o sea, Dios nos ha dado a todos la misma oportunidad, así como, digamos, hay muchos que aún siendo cristianos en la adolescencia se apartaron. Sí. Tomaron una mala decisión, dijeron, no, esta no es vida para mí, yo quiero probar mundo, yo quiero esto, sí. Yo quiero otro. Entonces, ese libre albedrío, y sobre todo en la etapa de la adolescencia, llega uno a tomar las decisiones que van a marcar nuestro futuro. Y por eso contamos esto, otra parte de nuestra adolescencia, como para enfocarnos a que todos tenemos la misma oportunidad de decidir qué decidimos hacer para nuestra vida hoy, que va a redundar para mañana, y no solamente en la adolescencia. Cada vez que tomamos una decisión, ya adultos, ya jóvenes, ya viejos, estamos tomando decisiones que van a redundar para el bien o para el mal de nuestro futuro. Y así es, trabajando tenía amigos que
fumaban marihuana. Lo único que de pronto sí ya se lo atribuyo es a la herencia de mi papá, fue de tomar trago, pero yo recuerdo que a veces nos sentábamos a mediodía, yo llevaba para mi almuerzo y compañeros nos íbamos a algún lugar del taller y ellos sacaban su vicio y se metían, Jorge, pero yo no, no. Pero que yo no, es que no quiero, no me nace. Y le respetaban a uno, obviamente ellos lo ofrecen, pero yo tenía como, Es que, como mi en otras claridad, palabras, porque yo dije, no, porque yo veía cómo o sea, la gente se iba cayendo en eso y yo decía, no, y yo trabajando y yo no podía, a mí no me quiero para eso, y yo no me veo en eso, yo me veo en otro ambiente, yo necesito es trabajar, pero yo necesito es comer, yo necesito alimentarme bien, pero y no conocía de Cristo, porque ni siquiera decir yo iba a la iglesia católica, porque es que yo no era ni católico, porque yo no iba a misa, no iba a nada de esas cosas. Y ahí es donde entendemos la palabra en Romanos, capítulo 2, donde dice, tú, quien quiera que seas hombre, no tienes excusa. No tienes excusa. Y ese es un mensaje, yo creo que para todos los que nos escuchan. O sea, delante de Dios no va a haber excusa. No es que yo no conocía de Dios, yo esto, entonces por eso hice y deshice. Sí. No es excusa. Sí, no. O yo soy cristiana, pero es que no pude, me fue difícil seguir, entonces los amigos, las amigas, y en la adolescencia uno no, sí, la adolescencia es vanidad, como dice, pero la verdad es que nosotros mismos tomamos las decisiones. No, y uno tiene que mirar, o sea, yo miraba hacia adelante, decía, yo tengo que tener mis cosas, tengo que comprar, yo tengo que hacerme a lo mío. Entonces, eso me negaba que, como que yo decía, no, esto no funciona, eso no sirve. A mí no me sirve, eso no me va a llevar a ninguna parte. Yo necesito es aprender algo. Esa era mi meta, aprender algo. Claro. Porque como no tenía recursos para estudiar una carrera, yo tengo que aprender algo empíricamente. Pero yo sé que yo puedo aprender algo y lo voy a aprender y sé que voy a salir adelante. Y en mi caso fue, bueno, seguir el temor de Dios, el servicio a Dios, pero también terminar mi bachillerato y estudiar. Eso sí era un anhelo mío, estudiar. Yo dije, bueno, yo no quiero de pronto vivir la vida de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo. No, yo quiero estudiar y me metí en mi cabeza que tenía que ser universitario. Yo terminé mi bachillerato y no estaba pensando en novio, no estaba pensando sino en servirle al Señor y buscar cómo estudiar. Sabía que nadie me iba a pagar la universidad también por los recursos de mi familia y yo le oraba mucho al Señor. Tuve oportunidad de haber estudiado en una buena universidad pública por las notas, porque me fue muy bien en el IFES, pero eso no me impidió, o sea, no me permitió estudiar en el día porque no tenía los recursos, pero tampoco me impidió que yo pudiera seguir soñando en que podía lograr salir adelante y hacer una carrera. Todo esto, bueno, nos lleva a concluir algo, sí. Porque aquí todavía no nos hemos conocido. No. Dios estaba preparando un camino, en tu camino, Dios estaba preparando tu vida. ¿Cómo fue con las mujeres? No, esa es otra, bueno, yo creo que esa la contaríamos en la otra parte, pero la verdad también otra parte de la enseñanza es que mi mamá me decía, no deje hijos regados, no tenga hijos regados. Entonces tuve temor, de hecho, no es que si yo tuve 2 novias o 3 novias fue mucho. Pero de eso... Pero de eso, pero nada. Dios te guardó de la fornicación. Sí, Dios me guardó de fornicación, Dios, o sea, yo vuelvo y digo, se cumple, Dios me había escogido y ya tomó unas decisiones y yo quiero hacerle esa invitación a los muchachos, a la gente. Yo sé que, aunque dice que los tiempos cambian, en parte sí, pero es lo mismo, siguen siendo las tentaciones, el diablo sigue siendo mentiroso, sigue tentándonos igual, diciéndonos las mismas cosas, pero tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en lo que se viene más adelante, en que no puedo sufrir yo ni hacer sufrir a la gente y aprender cada día a respetar, a valorar uno mismo y a valorar a los demás, que es... 2 cosas importantes, amor, como conclusión de esta segunda parte de nuestra adolescencia. Ya vendrá nuestra tercera parte, ya es que yo creo que es cuando ya salimos a enfrentarnos a nuestro futuro ya profesional, qué vamos a hacer y luego más adelante dónde nos encontramos. Pero el mensaje aquí es, no olvidemos que jóvenes, si están en la adolescencia, en la juventud o aún adultos, toda decisión que hoy tomemos va a repercutir
para el futuro. Para el futuro. Mañana. Yo no sabía que Dios lo estaba guardando para mí. Porque yo, una de las cosas que también le pedí al Señor, yo quiero, aún en mi adolescencia decía, yo quiero, sí, formar un hogar, pero en tu tiempo, con un hombre de Dios, guardado para ti, porque yo me voy a guardar para ti. Y así, ese fue mi compromiso con el Señor, sin conocerte todavía. Y esas cosas yo las respaldo. Cuando nosotros hacemos las cosas pensando en el bien, a pesar de que se nos presentan muchas oportunidades para decidir equivocadamente como aquí, Sí. siempre yo nos he dado esa conciencia de decidir. No permitas que las amistades, los amigos, la influencia del mundo, la presión, la falta de recursos, qué sé yo, todas las cosas que hay a nuestro alrededor sean las que nos empujen a tomar decisiones equivocadas. No, por el contrario, sean esas mismas circunstancias las que nos empujen a tomar decisiones de bendición. Amén. Así es. Así que tome buenas decisiones, piense, no piense en el hoy, piense en el día de mañana, piensen en qué va a hacer, piensen en su familia, y sé que vienen cosas grandes en el nombre de Jesús cuando uno las quiere. Antes de que lleguen los días malos. Antes de que lleguen los días malos. De verdad que uno no sabe que todas las decisiones de la adolescencia, luego vienen días difíciles, días duros, y uno quisiera devolver el tiempo y ya no puede. Sí, ya no. Ya tomamos decisiones y que repercutieron en consecuencias que no quisiéramos vivir, eso ya no se puede devolver. Se puede restaurar la vida, se puede volver a empezar, bueno, muchas cosas, pero no se puede devolver para cambiar decisiones. Sí, no, ya. Así que es bueno e importante que tomemos decisiones, ¿sabes? Ese es nuestro mensaje ya para nuestra segunda parte de la adolescencia, a los adolescentes que nos escuchan. No olviden, tenemos un lugar bien especial aquí en Valencia, Centro Misionero de Bethesda, Valencia, España. Amén, así es, estamos aquí en la calle de Ordebeirat, en la planta baja, número 4, y estamos los martes, los jueves y los sábados en los ayunos aquí, a partir de las 10 de la mañana, y los miércoles a las 6:30 de la noche. Y los domingos 11 de la mañana, 10 de la mañana también, 10 de la mañana. Estamos en un culto familiar aquí, un culto con los niños, con los profesores. Bueno, ya tenemos profesores, ya esto se está poniendo lo más de bueno, así que les invitamos. Les esperamos, no olviden, hay un lugar especial para ti aquí en Valencia, España, y si tienen allí una consejería o algo, no duden en también comunicarse con nosotros, claro que sí, en nuestro WhatsApp. Quiero dictarles el WhatsApp, es 647-280-0881. Ahí en la descripción de nuestros videos también está todo el contenido. Ustedes van a mirar allí. No olviden darle campanita para que el próximo video también lo vean. No olviden suscribirse para que podamos alcanzar muchos más con estos testimonios, con la palabra, y que puedan conocer que de una vida completamente diferente y diferentes, que íbamos en diferente camino, el Señor después terminó uniéndonos con este propósito de llegar a ser instrumentos para bendición. Amén, así es, así que vamos a orar. Esperamos que este tiempo sea de bendición en nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este momento. Señor, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre amado. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en muchas personas, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos cada oyente, cada televidente, cada persona que esté, Padre. En el nombre de Jesús, sean todos bendecidos. Gracias, Señor. Amén y amén.